Jade Walker permanece estática mientras 6 agentes le encañonan con sus pistolas y el sudor le resbala por la sien. Los canes tácticos Sierra y Titán emergen súbitamente tras ella y el semblante del oficial al mando pasa de prepotencia a pánico al identificar los emblemas de unidades élite en los arneses blindados de los perros justo antes de adentrarnos en esta fascinante historia. ¿Desde qué rincón nos ves hoy? Deja tu me gusta y suscríbete si alguna vez fuiste testigo de una injusticia y deseaste verla enfrentada del mismo modo en que estos policías quedan inmóviles al comprender con quién se están enfrentando en realidad. Te quedarás boquiabierto. Jade Walker jamás imaginó que necesitaría su formación castrense en la vida civil a sus 38 años. La exsoldado del Comando de Fuerzas Especiales había forjado una rutina apacible lejos de las arenas bélicas de Afganistán, donde obtuvo su humilde granja en los parajes rurales de Carolina del Sur. Le otorgó la serenidad que ansiaba tras 15 años sirviendo a una nación que no siempre la correspondió. Devolvió las 5 hectáreas. Los campos verdes ondulantes delimitados por pinares se habían vuelto el refugio no solo para ella, sino para Sierra y Titán, sus 2 leales pastores belgas malinois que compartieron misiones con ella en zonas hostiles. No eran simples animales domésticos. Sierra, la perra de mirada ámbar aguda, era capaz de rastrear a un blanco a lo largo de kilómetros y responder a más de 70 comandos verbales en inglés y otros 4 idiomas. Titán, más corpulento e imponente, dominaba técnicas de intervención táctica y custodia, con la habilidad de neutralizar amenazas armadas con una eficacia que muchos soldados envidiaban. Jade lo sabía. Adiestrado personalmente para operaciones clandestinas, perfeccionando sus talentos innatos hasta convertirlos en herramientas más eficaces que cualquier fusil. Se deslizaban como espectros cuando se les daba la orden, diferenciaban aliados de enemigos en cuestión de segundos y resguardaban a su guía. Con destrezas en tiempo real que habían salvado tanto a Jade como a su escuadrón en múltiples ocasiones, entre pueblos arrasados y montañas. Los escondites de aquel martes comenzaron como cualquier jornada habitual de Jade. Antes del amanecer trotó 5 millas con sus perros flanqueándola y luego volvió para atender su huerta, donde cultivaba la mayor parte de sus alimentos. Aquellas prácticas sencillas la ayudaban a sobrellevar el estrés postraumático que a veces la perturbaba en sueños. Pero la comunidad cercana de Willow Creek jamás la acogió del todo pese a su expediente. Jade seguía enfrentándose a los mismos estigmas que la habían seguido desde niña. Los agricultores. La comerciante del mercado que siempre aseguraba no tener producto al verla. El gerente bancario que ponía en duda su solicitud de crédito para material agrícola y el patrullero que la escoltaba sin razón alguna por el pueblo. Había aprendido a asumirlo, a blindarse emocionalmente, escogiendo la soledad antes que el conflicto. Ese día, su alternativa desapareció cuando alzó la vista de sus tomateras y divisó 3 patrullas derrapando hasta frenar en seco al final de su camino de grava. Luces parpadeantes. 2 unidades adicionales se sumaron, rodeando su propiedad en una muestra de autoridad que resultaba abiertamente excesiva. El cuerpo policial de Willow Creek ya acumulaba 3 denuncias del condado por uso desmedido de fuerza contra automovilistas afroamericanos. Solo el año anterior, un joven fue electrocutado por parecer sospechoso mientras regresaba a casa tras el entrenamiento de baloncesto. Las reprimendas ocultas en expedientes internos jamás surtían efecto. Jade se incorporó despacio, retiró los guantes de jardinería y mantuvo sus gestos contenidos, el rostro impasible pese a que la adrenalina la invadía por dentro. Sierra y Titán descansaban dentro de la vivienda tras su recorrido matinal. Con un gesto sutil presionó el botón lateral de su reloj, una señal silenciosa para que los canes permanecieran en alerta. 6 agentes bajaron de los coches con chalecos balísticos sobre sus uniformes azul marino, las manos sobre sus armas. El mando de la patrulla era el capitán James Reynolds, un sujeto de fama bien ganada. En sus 2 décadas en el cuerpo, Reynolds había acumulado más denuncias civiles que ningún otro agente. Todas interpuestas por ciudadanos de minorías y desestimadas de manera inexplicable.
Su semblante rígido se forzó en una sonrisa que nunca alcanzó a calentar sus ojos helados mientras avanzaba. Señora Walker, vociferó sin esfuerzo por esconder el desdén en su tono. Necesitamos dialogar con usted. Jade se mantuvo firme. Su adiestramiento militar tomó el mando mientras analizaba la escena. 6 hombres armados formando un semicírculo, bloqueando cualquier ruta de huida, sin orden judicial visible ni ambulancias en la zona, lo que descartaba una emergencia, solo una táctica de intimidación. En terreno privado. Buenos días, agentes, dijo en tono neutro. ¿En qué puedo colaborar? Reynolds frenó a unos 3 metros. Su mano descansaba ahora con más intención sobre la empuñadura. Hemos recibido alertas de comportamientos sospechosos en estas instalaciones. Hemos venido a indagar. Jade inhaló hondo. Comportamiento sospechoso era la excusa genérica que había oído emplear durante años contra personas que lucían como ella. Encantada de aclarar sus dudas. Afirmó. Pero me gustaría revisar una orden antes de que continúen explorando mi terreno. El rostro de Reynolds se endureció. Tras oír la petición, los demás se reposicionaron y adoptaron formación táctica, algo que Jade reconoció de inmediato. No era una visita casual. Habían venido listos para una escalada, quizás anhelando eso. No necesitamos orden si hay indicios razonables, bramó Reynolds, perdiendo la paciencia. Hay reportes múltiples de sujetos desconocidos merodeando esta finca en horarios atípicos. Jade conocía bien esa estrategia. Acusaciones difusas imposibles de verificar. Los únicos que habían pisado su terreno ese mes eran el veterinario y un viejo amigo exmilitar que le traía pan casero. Los domingos después de misa. Ambos blancos. Ambos poco probables de disparar. Una alerta por presencia sospechosa. Aquello era hostigamiento, sin más vueltas. El capitán Reynolds respondió con tono firme, fruto de años de experiencia en negociaciones de crisis. Respetamos la ley. La aplicación de la ley requiere pruebas concretas de un delito en curso para entrar en una propiedad privada. Sin orden judicial. No conozco ninguna emergencia que justifique esto. El destello de ira en la mirada de Reynolds confirmó lo que Jade ya intuía. No estaba habituado a que le plantaran cara. Especialmente no por alguien que conocía sus derechos. Recordó su entrenamiento en combate para mantener la compostura bajo control, regular la respiración y sopesar todas las posibilidades en Afganistán. Había tratado con señores de la guerra y ancianos tribales en situaciones mucho más explosivas que esta, pero algo en cómo enfrentar. La discriminación en suelo estadounidense por vestir ropa de jardinería en lugar de uniforme hacía que la injusticia doliera más. Chicos, dijo Reynolds sin apartar la vista de Jade, veamos qué hay. La señora Walker podría estar ocultando algo. Vale la pena revisar. 2 oficiales se dirigieron al instante hacia su granero mientras otro se acercó a su cobertizo de jardín. Jade sintió cómo se le apretaba el pecho. No doy permiso para registrar mi propiedad, afirmó con firmeza. Muestren una orden judicial o márchense ahora. Los agentes ignoraron sus palabras, atravesaron sus hileras de plantas meticulosamente cuidadas. Pisaron una cesta de tomates recién recogidos. Los frutos rojos se aplastaron con el impacto. Otro abrió la puerta de su cobertizo, revolviendo herramientas y provisiones. La destrucción era deliberada. No buscaban pruebas, sino provocarla para obtener una reacción que usaran en su contra. Un poco detrás de Reynolds había un oficial joven que Jade no había visto antes. Su nombre era Bennett, y a diferencia de los demás, parecía incómodo con el procedimiento. Sus ojos se desplazaban entre sus colegas y Jade. Su postura era vacilante más que agresiva, un novato quizá, aún sin ser totalmente adoctrinado en la cultura del departamento. Con movimientos sutiles para no llamar la atención. Jade metió la mano en su bolsillo y activó un pequeño grabador, una precaución que había adoptado tras su primer encuentro con la policía local. Los perros permanecieron dentro, invisibles pero alerta, entrenados para responder a comandos de voz y señales manuales específicas, permaneciendo ocultos hasta ser desplegados. La última ventaja táctica, la sorpresa.
Reynolds se acercó invadiendo su espacio personal en una técnica clásica de intimidación. Gente como tú siempre piensa que eres especial, dijo en voz baja para que solo ella oyera. El servicio militar no te hace mejor que nadie. No cambia lo que eres. El matiz racial era claro. Jade lo sintió. La ira subía como una marea, pero mantuvo la expresión impasible. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Ellos quieren que tu enojo justifique su miedo. No les des lo que quieren. Un oficial gritó desde el granero, «Nada aquí, capitán». Reynolds no apartó la mirada de Jade. «Sigue buscando, revisa la casa de al lado». Esto había cruzado la línea. No puedes entrar sin orden judicial. Jade adoptó un tono autoritario, propio de situaciones de combate. Esto es una violación constitucional y tú lo sabes. Reynolds sonrió con suficiencia y amenazó a un oficial. Señorita Walker, eso suena a comportamiento amenazante. Los agentes asintieron ante la coreografía de abuso de poder, demasiado familiar para el joven Bennett, que permaneció en silencio, su incomodidad visible incluso para Reynolds, quien le lanzó una mirada de advertencia. Jade reconoció la estrategia de escalada. Estaban fabricando un pretexto, una razón para detenerla o peor. Cada agente estaba posicionado bloqueando rutas de escape, preparados para una posible resistencia física. La situación pendía de un hilo. Reynolds presionaba buscando la reacción que deseaba. Serví a este país 15 años. Durante años, dijo Jade dirigiéndose a los oficiales, he defendido nuestra Constitución en el extranjero y espero el mismo respeto aquí, porque lo que hacen es ilegal. Reynolds rió con un sonido áspero y sin humor, interpretando la carta de veterano. Déjame decirte algo sobre tu servicio. Gente como tú siempre piensa que un uniforme los iguala. ¿No crees que a nadie le importa? Jugaste a ser soldado unos años en mi pueblo. Eres uno más. Se contuvo antes de terminar el insulto mirando a Bennett, pero la intención era clara. ¿Otro qué, capitán Reynolds?, preguntó Jade en voz baja. Por favor, termina tu pensamiento para que conste. Vio la incertidumbre cruzar su rostro mientras registraba sus palabras. Miró su mano en el bolsillo, preguntándose si era grabado. La duda fue rápidamente reemplazada por ira renovada. Registren la casa, ordenó a los oficiales. Si se resiste, arréstenla por obstrucción. Cuando dos agentes se acercaron al porche, Jade se plantó en su camino. Esto se acaba aquí, dijo con voz autoritaria que había comandado tropas en batalla. No tienen derecho legal a entrar en mi hogar. Reynolds se movió hacia ella, desenfundando su pistola. Última advertencia, señorita Walker. Apártese o enfrentará las consecuencias. Detener las fuerzas que moldean la experiencia de los afroamericanos en un sistema diseñado sin ellos había acompañado a Jade durante su carrera militar, donde la excelencia era el mínimo para ser tratada con igualdad. Recordó el primer día de entrenamiento avanzado, cuando el oficial al mando la miró y preguntó cuándo llegaría el verdadero candidato. Recordó a su abuelo Thomas Walker, veterano de Corea, que volvió a casa para descubrir que no podía usar la misma agua potable que los soldados blancos con quienes luchó. Ni los cambios de uniforme ni las palabras que le dijeron cuando se alistó pudieron prepararla para esto. El oficial Bennett se movió incómodo, carraspeó y dijo en voz baja, «Capitán, me acaban de llamar por un accidente en la autopista 16, varios vehículos». Reynolds ni se giró para atenderlo. «Para eso están los coches patrulla». Bennett insistió, «Señor, ¿no cree que deberíamos? Te pedí tu opinión». Reynolds se centró en el motivo de la visita. El joven oficial calló, pero su intervención confirmó lo que Jade sospechaba. Esto no era un procedimiento habitual, sino un operativo dirigido a un individuo. 3 semanas antes, Jade había presentado una denuncia formal contra el departamento tras presenciar el acoso a un hombre negro. Una adolescente grabó el incidente, identificando a Reynolds como agresor principal. La queja llegó a la Junta de Revisión del Condado sin pasar por el jefe de policía, primo de Reynolds, que había enterrado quejas similares por años. No era casualidad. El acoso era represalia. A través de la ventana de la cocina,
Jade vio a Sierra y Titán quietos, observando la escena. Su entrenamiento les permitió permanecer inmóviles durante horas como centinelas invisibles. Jade notó por el rabillo del ojo que un agente se escabullía detrás del cobertizo, fuera de vista de los demás. Sus movimientos activaron sus instintos de combate, así que cambió de posición para mantenerlo controlado. Con visión periférica, el agente miró alrededor, metió la mano en su bolsillo y pareció introducir algo. La evidencia de la colocación de contenedores falsos la golpeó como agua helada. No estaban solo para intimidarla. La estaban preparando. Las piezas encajaron rápido en su mente. Fuerza excesiva, el registro forzado, el pretexto fabricado para desacreditarla. Antes de que la Junta de Revisión abordara una acusación por drogas, haría eso sin problemas, socavando su credibilidad y desestimando su denuncia de un plumazo. Reynolds examinaba su rostro en busca de alguna reacción que le diera justificación. Ella mantuvo la expresión impasible, calculando mentalmente sus opciones. Una confrontación directa les jugaría a favor y retirarse a la casa podría proporcionarles la excusa del comportamiento sospechoso. Buscaban despojarla de su entrenamiento militar. Al evaluar amenazas, detectar vulnerabilidades y ejercer influencia, el oficial corrupto terminó su cometido y se reunió con los demás, entregándole a Reynolds un leve asentimiento. Jade fingió no notarlo. Su teléfono vibró en el bolsillo y el agente que había plantado la evidencia activó el sistema de seguridad oculto en su propiedad. Las cámaras comenzaron a grabar todo el metraje y lo subían automáticamente a un servidor seguro en la nube. La tecnología que la había salvado en zonas de combate tenía ahora un nuevo fin. Walker, dijo Reynolds, hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia tiene límites. O coopera con la investigación o seremos obligados a detenerla por obstrucción. Detrás de él apareció al final de su camino una camioneta blanca con el logo de un canal local. Jade había programado su sistema de seguridad para alertar a los medios si varios vehículos policiales permanecían más de 15 minutos en su propiedad. Reynolds se giró al oír las ruedas sobre la grava. Su expresión se ensombreció al ver la camioneta de noticias. ¿Quién los llamó?, preguntó a sus agentes. Nadie respondió. Una periodista joven, con cámara ya montada en el hombro, se acercó con paso firme. «Buenos días», gritó, Lisa Chen de Channel 7 News. Recibimos un aviso anónimo sobre actividad policial en la residencia de una veterana. ¿Podría contar qué sucede aquí? Reynolds tomó la palabra. Esto es una investigación activa. Debe retirarse de inmediato, reportera. Ella se mantuvo firme. Estamos en un camino público, capitán, tenemos derecho a documentar la actividad policial desde aquí. En esa posición, levantó la cámara y captó la escena de varios agentes rodeando a una mujer negra en su propiedad. ¿Está ejecutando una orden judicial hoy? ¿Cree que este acoso está justificado? ¿Qué haría si fuera Jade? Comentó desde la posición 1, si cree que presentar la queja fue acertado pese a las consecuencias. O 2, si considera que a veces es mejor guardar silencio en un sistema roto. Dale me gusta si crees que quienes sirven a nuestro país merecen un trato digno al regresar. Suscríbete para seguir la lucha de Jade contra un sistema en su contra. La pregunta es, cuando la gente dice, para protegerte, conviértete en la amenaza. ¿A quién acudir por justicia? Veamos cómo. Jade maneja esta situación tensa. La presencia de la prensa claramente alteró a Reynolds, quien hizo un gesto a dos oficiales para bloquear la vista del reportero. Jade mantuvo la calma externamente mientras calculaba su próximo paso. La llegada del periodista cambió la dinámica, brindando testigos potenciales de lo que sucediera. Reynolds se volvió hacia Jade con el rostro rojo por la ira. Este truco con los medios no te ayudará, dijo. Bajo y amenazante, llevamos a cabo una investigación legítima y la interferencia solo empeorará las cosas. Peor para ti. Jade midió su respuesta con cautela. No hay nada legítimo en esto, capitán Reynolds. No tienes orden ni causa probable y estás invadiendo propiedad privada. Te he pedido que te vayas varias veces. Su teléfono sonó en el bolsillo, era su abogado Marcus Gans.
programado como contacto de emergencia. Reynolds vio el zumbido y entrecerró los ojos. No se permite tomar llamadas en interacción policial. Entregue el teléfono. Jade lo sacó lentamente y dijo que tenía derecho a contactar a su abogado. Antes de responder, Reynolds le arrebató el dispositivo. Lo arrojó al camino de grava, rompiendo la pantalla. «Ups», dijo fingiendo preocupación. «Si tienes un teléfono roto, quizá deberías cuidar más tus pertenencias». La destrucción quedó captada en cámaras y ahora las noticias eran el tipo de escalada que revelaba la verdadera intención de Reynolds. No estaba allí para investigar. Quería provocar una confrontación. A lo lejos, Jade vio a Bennett observando con evidente incomodidad, mano cerca del teléfono, dudando si intervenir, mientras los demás oficiales iniciaban una búsqueda más agresiva. Derribaron un mástil con las banderas de EU y del cuerpo de marines, dejándolas caer, mientras otro pisoteaba su huerto. Destruir semanas de esfuerzo con indiferencia calculada. No fue descuido, sino provocación. Lisa Chen maniobró para captar más imágenes pese a los intentos de bloqueo. «Capitán Reynolds», gritó, «¿por qué 6 oficiales para interrogar a una civil desarmada? ¿Es esta la norma en Willow Creek?» Reynolds se volvió y le advirtió, «retroceda o será arrestada por interferencia». La periodista sostuvo firme, «La primera enmienda protege mi derecho a documentar la policía». «Actividad, capitán, no estoy interfiriendo en nada». Reynolds hizo una señal a 2 oficiales para que la expulsaran de la propiedad. «Si se resiste, arrestarla». La reportera retrocedió rápidamente. «Estoy en un espacio público. Cualquier intento de detenerme sería ilegal». Continuó filmando desde una ubicación legalmente protegida. Reynolds volvió su atención a Jade, acercándose hasta quedar frente a ella. Su voz bajó para que solo ella escuchara. «Crees que eres muy lista con tus quejas y tus cámaras, pero a nadie le importa. Solo eres otra alborotadora que alega acoso policial. Cuando encontremos lo que buscamos en ese cobertizo, serás solo otra criminal con una historia que nadie creerá». La referencia al cobertizo confirmó la sospecha de Jade sobre la evidencia plantada. Ella no dijo nada, manteniendo la serenidad que la había protegido en tiroteos y emboscadas en zonas mucho más peligrosas que su propio jardín. Reynolds interpretó su silencio como sumisión y se acercó aún más, su rostro a centímetros del suyo. «Gente como tú no pertenece a Willow Creek. Después de hoy, tal vez entiendas el mensaje». La amenaza velada flotaba en el aire. Detrás de Reynolds, Jade vio a Bennett sacar su teléfono, aparentemente enviando un mensaje mientras sus colegas estaban distraídos. Un posible aliado o simplemente un testigo reacio a participar en la corrupción que presenciaba. La evaluación táctica siguió con 6 oficiales, uno posiblemente comprensivo, y una periodista que documentaba la escena. Nadie sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar Reynolds, cuántas pruebas habían plantado ni cuántos vecinos observaban desde lejos. El equilibrio con la policía se mantenía, pero la dinámica cambiaba. Reynolds irrumpió abruptamente y empujó a Jade hacia atrás, haciéndola tropezar contra los escalones del porche. «Deja de resistirte», gritó lo bastante fuerte para que todos lo escucharan, aunque ella no había hecho nada parecido. El pretexto fabricado era tan evidente como peligroso. La resistencia al arresto precedía innumerables casos de brutalidad policial. Ese instante se había vuelto mortal en muchas ocasiones. La mano de Reynolds se deslizó hacia su funda mientras avanzaba otra vez hacia ella. «Deja de resistirte», gritó una voz. Era el periodista. «Ella no se resiste, tengo todo grabado, capitán». Reynolds lo ignoró y se centró en Jade, que había recuperado el equilibrio y ahora estaba firme al pie de los escalones. Con el rostro torcido por una ira desproporcionada para la situación, a menos que fuera exactamente eso que Jade sospechaba. Una maniobra deliberada para silenciar su denuncia mediante intimidación o peor. «Última advertencia», dijo Reynolds desenfundando su pistola. «En el suelo ahora o te consideraré un». El tiempo pareció ralentizarse mientras Jade decidía si cumplir para salvar el momento, aunque renunciaría a sus derechos y dignidad.
Resistirse les daría la excusa que buscaban. Su entrenamiento militar le ofreció una tercera opción. Con calma levantó las manos a los hombros, palmas hacia adelante, en gesto universal de no agresión. Y con sincronía perfecta emitió un silbido corto y agudo con una frecuencia que solo sus perros entendían. Dio instrucciones claras a Sierra y Titán. Reynolds frunció el ceño, momentáneamente desconcertado por el silbido. «¿Qué haces?», dijo. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió su frase y todas las miradas se volvieron hacia la casa. Sierra y Titán emergieron con precisión militar, moviéndose en perfecta formación mientras descendían los escalones del porche. Ambos perros llevaban chalecos tácticos de Kevlar negro con insignias oficiales y bolsas de equipo especializado. La transformación fue inmediata y dramática. No eran mascotas que defendían a su dueño, eran activos militares desplegados para asegurar un perímetro. Sierra, la más ligera, con intensos ojos ámbar, se posicionó a la derecha en flanqueo. Titán, 90 libras de músculo y disciplina. Se colocó directamente entre Jade y Reynolds. Los perros se movían con el propósito silencioso y controlado de su entrenamiento en operaciones especiales. No ladridos ni gruñidos, solo posicionamiento calculado y concentración absoluta. Los oficiales se paralizaron. Instintivamente, sus manos buscaron las armas, pero algo en la conducta canina los hizo dudar. No se comportaban como mascotas agresivas, se movían con intenciones tácticas que los agentes reconocieron a nivel instintivo. Reynolds retrocedió un paso, su rostro mostró confusión antes de adoptar una falsa arrogancia. «Controlen a sus perros inmediatamente», ordenó. Su voz carecía de la autoridad anterior. Jade permaneció quieta, enderezó sutilmente su postura que había usado años en combate. Sierra, Titán, mantengan la posición, dijo con calma. Los perros respondieron al instante, deteniendo el avance pero manteniendo su formación defensiva. Su entrenamiento les permitía permanecer horas en posición, alerta y listos para responder a órdenes verbales o señales manuales. Los ojos de Bennett se abrieron al notar las insignias militares en los chalecos tácticos. «Capitán», dijo en voz baja, «esos son perros de trabajo militar de operaciones especiales». El reconocimiento se extendió entre los oficiales, cambiando la atmósfera. Los perros de trabajo no eran mascotas comunes. Eran equipo especializado en combate, capaces de detectar explosivos, rastrear objetivos en terrenos difíciles y neutralizar enemigos con precisión que salvó innumerables vidas. Jade había sido manejadora en la unidad K9 del Comando de Operaciones Especiales de la Marina, desplegada con Sierra y Titán en misiones clasificadas en todo Afganistán. Sus habilidades se habían perfeccionado a lo largo de esas operaciones. A través de miles de horas de entrenamiento especializado, que los convierte en extensiones de su manejadora en entornos de alto riesgo. «Mis perros son activos federales entrenados», afirmó Jade con voz cargada de autoridad militar, sin elevar el volumen. «Responden a más de 100 comandos verbales y no verbales. Ahora están en posicionamiento defensivo únicamente». La implicación quedó clara para cualquiera con experiencia policial o militar. Los animales podían cambiar de táctica defensiva a ofensiva con una sola palabra. Reynolds luchaba por controlar su expresión. Su mano vacilaba cerca del arma. «Esto es intimidación de oficiales de policía», intentó decir, aunque la acusación sonó vacía incluso para él mismo. «Señor, esto es lo opuesto a lo que está pasando aquí», replicó Bennett, sorprendiendo a colegas y a sí mismo con su desafío directo. 6 oficiales fuertes presentes para interrogar a una persona sin causa justificada. La intervención inesperada del novato creó un instante de asombro. Jade usó el silencio a su favor. «Capitán Reynolds, le he pedido varias veces que abandone mi propiedad a menos que tenga una orden judicial. Ha destruido mi propiedad personal. Me ha amenazado e intentó plantar evidencia en mi cobertizo. Todo esto está grabado por mi sistema de seguridad y se transmite en vivo a mi abogado». Al mencionar las grabaciones y la evidencia plantada, el oficial que visitó el cobertizo se movió incómodo, intercambiando miradas nerviosas con un compañero. La periodista se reposicionó para obtener mejor ángulo, capturando el enfrentamiento entre policías y los perros militares entrenados.
Señorita Walker, está diciendo que estos oficiales plantaron evidencia en su propiedad. Antes de que Jade respondiera, apareció otro vehículo en la carretera, la patrulla del sheriff del condado, luces intermitentes pero sirenas silenciadas. Las implicaciones jurisdiccionales no pasaron desapercibidas. Willow Creek tenía autoridad dentro de la ciudad, pero el sheriff del condado ejercía jurisdicción más amplia, reemplazando a la policía en posibles casos complejos. El sheriff Daniels, veterano de 20 años, salió del vehículo y examinó la escena con evidente desaprobación. Su mirada recorrió los múltiples coches patrulla, la camioneta de noticias, el jardín pisoteado, y finalmente se fijó en el enfrentamiento entre oficiales y una mujer negra con 2 perros militares. «¿Qué está pasando exactamente aquí?», gritó mientras se acercaba. El capitán se enderezó, visiblemente incómodo con la llegada de sus superiores. «Una investigación rutinaria basada en reportes de actividad sospechosa». El sheriff Daniels observó la ausencia de documentación en manos de Reynolds. «Supongo que tiene una orden para esta inspección rutinaria en propiedad privada». El silencio fue respuesta suficiente. El sheriff se volvió hacia Jade. «Señora, disculpe la intrusión. Recibí llamada de un ciudadano preocupado por posible mala conducta policial». Sus ojos se posaron en Bennett, sugiriendo la fuente. «Me gustaría hablar con usted en privado, si se siente cómoda». Reynolds dio un paso adelante. «Señor, creemos que hay sustancias ilícitas en la propiedad. Íbamos a registrar el cobertizo cuando...». El sheriff Daniels lo interrumpió señalando la aparición de los perros militares y el equipo de prensa. Hizo un gesto hacia la camioneta. «Esto no parece un procedimiento, sino acoso». La dinámica de poder cambió por completo. El rostro de Reynolds se enrojeció de ira y vergüenza al ver su autoridad públicamente cuestionada. Los oficiales comenzaron a distanciarse al notar la situación cambiante. La expresión de Bennett lo reflejó. Jade mantuvo la compostura, consciente de que el peligro no había pasado. «Sheriff», dijo, «los oficiales colocaron algo en mi contenedor al lado del cobertizo hace unos 20 minutos. Creo que intentaron plantar evidencia». La expresión de Daniels se ensombreció. «Es una acusación grave. Mis cámaras de seguridad y las imágenes de noticias pueden corroborarlo», respondió Jade, haciendo otra señal a los perros. Sierra se sentó firme y Titán mantuvo postura protectora. Su disciplina evidenciaba que no eran animales comunes, sino compañeros especializados en tareas complejas de operaciones. El sheriff se dirigió a la reportera Chen. «Supongo que tenemos imágenes de todo lo ocurrido». La periodista asintió. «Sheriff, necesitaré copia del metraje como evidencia que respalde a Reynolds». «Capitán, le ordeno a usted y sus oficiales que regresen a la estación inmediatamente. Habrá investigación completa». Reynolds apretó la mandíbula con respeto debido. «Sheriff, está interfiriendo con la operación policial», replicó. «Estoy previniendo una clara violación de derechos constitucionales y posible manipulación de pruebas», contestó Daniels con firmeza. «Discutan esto en la estación. Oficiales, vuelvan a sus vehículos. Esa es una orden». Los agentes dudaron, atrapados entre su superior directo y el sheriff del condado, que técnicamente lo superaba en rango. Uno a uno comenzaron a retirarse hacia sus patrullas, dejando a Reynolds cada vez más aislado. El rostro del capitán se contorsionaba con rabia contenida mientras comprendía que su operación colapsaba. «Esto no ha terminado», dijo a Jade con voz apenas audible para ella. «Gente como tú no le gana a gente como yo. Recuerda bien eso». Ante la amenaza, se dio la vuelta y regresó furioso a su vehículo. Los agentes se dispersaron, quedando solo el sheriff Daniels, el oficial Bennett, que se quedó por petición del sheriff, y el equipo de noticias documentando todo desde el borde del camino. ¿Qué ocurre cuando quienes juraron defender la ley se vuelven la mayor amenaza? Donde hayan refugio los vulnerables en un sistema que nunca fue diseñado para protegerlos igual. Mientras los coches patrulla se alejaban, el teléfono de Jade vibró con un mensaje a pesar de la pantalla rota. Protocolo Centinela, activos activados, posición de espera entrante. Jade sintió una oleada de reconocimiento.
El protocolo Sentinel no era un procedimiento militar oficial, sino algo personal y necesario que comenzó hace 3 años tras la muerte de Marcus Williams, marine negro condecorado asesinado por la policía en una parada rutinaria en Arizona. La muerte causó indignación pero poca justicia. Una red de veteranos, especialmente de color, creó un sistema de protección informal con comunicaciones cifradas y contactos militares para monitorear y responder a casos de acoso o peligro contra veteranos. Jade ayudó a diseñar ese sistema, pero nunca pensó activarlo ella misma. Al activarse la alerta automática desde su sistema de seguridad, se enviaron notificaciones a veteranos en un radio de 50 millas. Minutos tras la partida de Reynolds, llegaron 2 camionetas conducidas por hombres y mujeres que Jade reconoció de grupos de apoyo local, estacionándose a respetuosa distancia sin intervenir, mostrando solidaridad y dejando claro que no estaba sola. El sheriff Daniels notó a los recién llegados con una sonrisa y levantó una ceja. ¿Amigos tuyos?, preguntó Jade. Él asintió, compañeros veteranos. La palabra viaja rápido cuando uno de los nuestros está en problemas. El sheriff entendía las implicaciones. Había servido en el ejército antes de unirse a la policía y reconocía la hermandad que trasciende divisiones civiles. Señorita Walker, dijo, quiero disculparme personalmente por lo ocurrido hoy. Así no se debe operar en mi condado. Se volvió hacia Bennett y preguntó, ¿qué motivó esta operación? Bennett tragó saliva nervioso. El capitán Reynolds la declaró prioridad. Respuesta a actividad sospechosa, señor. Pero no había información ni datos específicos cuando pedí detalles. Me dijeron que simplemente siguiera órdenes. Dudó y añadió, no es la primera vez, señor, que hay un patrón con ciertos residentes. ¿Te refieres a residentes de color?, repitió el sheriff. Bennett asintió incómodo. Lisa Chen se acercó con la cámara. Aún grabo, sheriff. Comentará sobre lo que parece acoso policial contra un veterano militar. El sheriff Daniels meditó. Estoy profundamente preocupado por lo que he visto y haré una investigación exhaustiva. El departamento de Willow Creek está bajo supervisión del condado y tomo en serio las acusaciones. Miró a Jade. Sé que presentó una queja contra el capitán Reynolds hace 3 semanas. Jade confirmó, lo vi acosando a una adolescente negra frente a la tienda. La queja fue enviada a la Junta de Revisión del condado, pues no confiaba en que se gestionara internamente. El sheriff asintió gravemente. La revisión se hará la próxima semana, pero la investigación de hoy parecía distante. Por casualidad, el teléfono de Jade sonó de nuevo. Esta vez era su abogado Marcus Gans llamando. Jade respondió a través de la pantalla rota. He visto la transmisión en vivo de tu sistema de seguridad. ¿Estás bien? Sí, aseguró. El sheriff Daniels calmó el ambiente. Estoy a 10 minutos, dijo Marcus. Ya pedí una orden judicial de emergencia contra el departamento para evitar más acoso y traeré a la fiscal del condado. Quiere ver el lugar donde supuestamente se plantó evidencia. Al acabar la llamada, Jade notó que Sierra levantaba las orejas al detectar movimiento en un árbol tras su propiedad. Con una sutil señal, dirigió a los perros a posiciones defensivas, precaución aprendida tras años en ambientes donde las amenazas rara vez se anunciaban. El sheriff Daniels percibió el cambio y preguntó, ¿problema? Su mano se acercó instintivamente al arma. Solo soy precavida, respondió Jade. Reynolds no acepta derrotas con gracia. El sheriff asintió comprendiendo. Bennett no se retira del cobertizo hasta que llegue el fiscal. Mientras Bennett avanzaba hacia el cobertizo, una camioneta negra con placas gubernamentales se detuvo y aparecieron 2 hombres en traje, con porte militar a pesar de la ropa civil. Señorita Walker, gritó el más alto mostrando credenciales, agente Michael del Departamento de Defensa. Recibimos alerta de posible acoso a un exagente de operaciones especiales. La rápida respuesta confirmó la sospecha. El protocolo Centinela contaba con apoyo interno en la estructura militar, aunque no oficial. El agente Michael inspeccionó con profesionalidad. La situación está bajo control, pero documentaremos todo para nuestros registros. Cuando hay interferencia con veteranos militares, especialmente con antecedentes clasificados,
La jurisdicción federal aplica. El sheriff Daniels, sorprendido pero no molesto, agradeció la ayuda para garantizar justicia. Más vehículos llegaron. 3 veteranos vestidos de civil, el fiscal del condado en su coche oficial y el abogado Marcus Gans. Lo que comenzó como un intento aislado de intimidación se había convertido en una respuesta múltiple de agencias, imposible de ocultar. La fiscal Valencia Torres se dirigió al cobertizo sin preámbulos. «Sheriff, quiero ese contenedor sellado y fotografiado tal cual, mientras organizo la recolección de pruebas». Marcus se acercó a Jade preocupado. «¿Estás segura de que estás bien?» Esto superaba el acoso. Era una trampa deliberada. Jade asintió. Estaba bien, mejor que Reynolds en ese punto. La reunión improvisada en su propiedad había adquirido la atmósfera de un centro de mando, con veteranos asegurando el perímetro, fuerzas del orden documentando evidencias y agentes federales tomando declaraciones. El periodista continuaba grabando, proporcionando una rendición de cuentas pública que dificultaría la interferencia. El oficial Bennett se acercó tentativo. «Soy Walker, quiero disculparme, debí hablar antes». Jade lo estudió con atención, notando cierta vergüenza en él. Temía que aún estuviera en libertad condicional, pero había algo que debía saber. Reynolds se había enfocado en propiedades específicas en la zona, propiedad de minorías, especialmente cerca del desarrollo turístico planeado. Esta información cambió la percepción de Jade. Su terreno colindaba con el sitio propuesto para un complejo de lujo, que enfrentaba oposición ambientalista. Si Reynolds apuntaba a propietarios minoritarios próximos, y dado que el cuñado del jefe de policía era el desarrollador, Bennett añadió que había presión para limpiar el área alrededor del complejo para atraer inversionistas. La conspiración era mayor y más calculada de lo que Jade imaginaba. No solo racismo, sino también explotación económica. ¿Deberían los departamentos policiales tener supervisión civil independiente para evitar que usen el poder como arma? La pregunta quedó abierta para el público, con opciones: la rendición de cuentas externa para prevenir abusos, o la autogestión policial. Dale me gusta si apoyas a veteranos que se defienden entre sí contra la injusticia. Suscríbete para seguir la batalla de Jade contra la corrupción y descubrir qué tan profunda es la conspiración. La cuestión era cuando la corrupción se extiende más allá de un solo oficial y si es posible justicia en sistemas enteros de poder. La revelación de que el acoso de Reynolds formaba parte de un plan para presionar a minorías a vender tierras añadió una dimensión nueva a la confrontación que parecía individual. El prejuicio se transformaba en corrupción sistémica con motivos económicos. El sheriff Daniels escuchó a Bennett y se acercó con expresión grave. «Oficial, hará una declaración oficial». Bennett dudó, luchando con las posibles consecuencias. «Tengo familia, un bebé recién nacido. Pero entiendo los riesgos». El sheriff reconoció la gravedad. «Si es cierto, esto va más allá del acoso, es conspiración criminal». La fiscal Torres llegó tras asegurar el galpón. «Encontramos un paquete de lo que parece metanfetamina escondida en el contenedor de almacenamiento. El empaque es pequeño comparado con el resto del lugar, coincidiendo con la reciente colocación y revisión preliminar de imágenes de seguridad». Se mostró al oficial Delany colocando algo allí, y Bennett fue llamado a testificar, algo crucial para el caso. Enderezó los hombros y decidió: «Testificaré». Hubo al menos 7 incidentes similares en 3 meses, todos contra propietarios minoritarios cerca del desarrollo. Reynolds llamaba operaciones de mejora de la propiedad a campañas de presión para forzar ventas. Bennett detalló el patrón de acoso. El agente Michaels informó a sus superiores del Departamento de Defensa, que tenía jurisdicción cuando veteranos eran objetivos. Esta conspiración involucraba posibles violaciones federales de derechos civiles, lo que atraerá al FBI. Jade vigilaba cómo la maquinaria de rendición de cuentas involucraba agencias y testigos, recopilando pruebas. La experiencia le enseñaba que el poder se protegía ferozmente. Reynolds podría enfrentar consecuencias, pero ¿sería realmente desafiado el sistema que lo permitió? Su teléfono vibró con mensajes entrantes. Otros veteranos y miembros de la comunidad respondieron a la noticia que se difundía por redes locales. A la camioneta de Channel 7 se sumaron 2 medios más.
atraídos por el informe inicial de Lisa Chen. La historia crecía más allá del control de cualquiera. El sheriff Daniels se acercó a Jade. Walker, recibimos informes que el jefe Wilson intenta confiscar evidencia de su cobertizo. Las imágenes muestran agentes apostados en el depósito para evitar manipulaciones. Esto no me parece justo. La mención de incautar pruebas activó los instintos tácticos de Jade. Perímetro más seguro, verificado, ordenó en voz baja, y el perro comenzó a patrullar la propiedad, buscando amenazas o vigilancia. La precaución había salvado vidas en combate. El fiscal Torres observó con respeto profesional el movimiento metódico del perro. He trabajado con unidades similares en mi servicio JAG. Son animales notables, dijo a Jade con respeto renovado. Sus antecedentes explican la agresividad contra ellos. Veteranos con habilidades especializadas representan amenaza particular para sistemas corruptos. Jade consideró la observación muy precisa. Su experiencia militar la convertía en blanco, equipada para defenderse. Muchos en la comunidad carecían de recursos. No se trataba solo de ella. Bennett mencionó 7 propiedades más atacadas. Esas personas merecen justicia, dijo Torres. Debemos identificarlos y contactarlos. Esto puede convertirse en un caso colectivo por derechos civiles. A la entrada, el jefe Wilson llegó con 4 oficiales intentando establecer perímetro propio. El sheriff Daniels intervino, resaltando la fractura en autoridad local. Esta es una investigación activa bajo jurisdicción del condado. Su departamento está bajo investigación, jefe Wilson. Le pido que se retire. Wilson. Hombre corpulento con ojos fríos. No. Su primo Reynolds se mantuvo firme. Hemos recibido informes de manipulación de pruebas en este sitio. La ciudad tiene jurisdicción, pero no cuando sus funcionarios están implicados en mala conducta. Torres interrumpió mostrando su placa de fiscal. Intentar interferir en esta investigación será obstrucción. Wilson vaciló al escuchar que el fiscal general del estado supervisaba personalmente la situación. Sus oficiales intercambiaron miradas inciertas, claramente incómodos. La llegada de 2 vehículos de policía estatal alteró aún más el equilibrio, posicionándose a favor del sheriff y la fiscalía más que de la policía local. Más miembros de la comunidad se reunieron atraídos por la inusual presencia policial y mediática. Jade reconoció a varios propietarios mencionados por Bennett, otros víctimas de acoso similar. Su abogado Marcus ya se movía entre ellos recopilando contactos y declaraciones preliminares. La maquinaria de justicia se activaba lentamente, con creciente impulso. El agente Michaels se reincorporó tras informar que agentes del FBI llegarían en 1 hora. El caso involucraba posibles violaciones federales de derechos civiles, conspiración, manipulación y abuso de poder bajo autoridad, según Wilson. Se oscureció ante la mención federal. Esto es un asunto local, una queja no justifica este circo, replicó Torres. Ya hay evidencia de un patrón en múltiples propiedades, acoso documentado y testimonio de oficiales. Esto dejó de ser local cuando su departamento usó la policía para lucro privado. La expresión de Wilson mostraba que no esperaba cooperación. Se retiró a su vehículo lanzando una mirada amenazante a Jade. La confrontación se calmó, pero Jade no subestimó a los desesperados. Sierra volvió de patrullar y se sentó firme junto a Jade señalando que todo estaba seguro. Titán permaneció en guardia. Su entrenamiento permitía alerta sin cansancio durante horas. El sheriff Daniels observaba con admiración. Estos perros son algo especial, militares de trabajo. Jade asintió. Sierra se especializa en detección y Titán en protección y respuesta táctica. Juntos sirvieron 3 giras en Afganistán. Las operaciones especiales hicieron la pregunta casualmente, pero Jade comprendió la intención. Su función exacta permanecía clasificada, aunque su servicio era público. Era adiestradora asignada a unidades de operaciones especiales de la Marina. El sheriff entendió la distinción y dijo estar contento de que estuvieran presentes. La situación pudo haber sido distinta. La propiedad de Jade se convirtió en centro de mando improvisado.
Llegaron agentes del FBI estableciendo protocolo de recolección de pruebas, coordinando con policía estatal y fiscalía. La comunidad formó grupos de apoyo que compartieron experiencias con investigadores y medios. Los veteranos mantuvieron presencia protectora, porte militar y profesionalismo silencioso, recordando disciplina y servicio. Lo que comenzó como acoso aislado se transformó en investigación multiagencia que podría exponer años de corrupción sistemática. Jade observaba desde su porche. Sierra y Titán descansaban a sus pies tras un largo día de alerta máxima. A pesar del avance positivo, Jade permanecía vigilante. La experiencia militar le enseñó que el momento más peligroso no es el enfrentamiento inicial sino la secuela, cuando las estructuras amenazadas luchan por recuperar control. La noche trajo falsa calma, la mayoría de funcionarios se había ido con promesas de regresar al día siguiente. Las furgonetas mediáticas mantuvieron vigilancia al final del camino, brindando protección por visibilidad. Los veteranos se ofrecieron para turnos rotativos de vigilancia en vehículos y destacamentos informales, surgidos de servicio compartido y solidaridad. Jade no objetó su presencia. Su evaluación indicaba que Reynolds y Wilson no aceptarían la derrota sin represalias. Sierra y Titán permanecían alertas, respondiendo a órdenes sutiles que los mantenían vigilantes sin agotar energías. Alrededor de las 2 de la madrugada, Sierra reaccionó a movimiento fuera del alcance auditivo humano. Jade estaba despierta, durmiendo ligero como aprendió en combate. Estado de alerta, susurró a ambos perros, que cambiaron a posiciones activas sin emitir sonido. A través de la ventana, Jade vio sombras moviéndose en el borde de la propiedad, demasiado organizadas para ser fauna salvaje y demasiado cautelosas para ser visitantes legítimos. Activó sistemas de seguridad y cámaras nocturnas, contando al menos 5 figuras acercándose desde la arboleda, evitando áreas visibles desde la carretera donde estaban las furgonetas de prensa. Su movimiento era táctico, aproximación escalonada, comunicación por señales manuales, armas visibles en imágenes infrarrojas. No era una amenaza aleatoria sino una. La operación coordinada llevó a Jade a enviar una alerta de emergencia por la red del protocolo Sentinel y posicionarse, junto con los perros, para la defensa. Podría haber llamado al sheriff, pero el tiempo de respuesta sería de al menos 15 minutos y los intrusos no habrían estado. Llegaron a la casa en menos de 3 minutos, aunque los veteranos que vigilaban el frente no pudieron verlos. Jade sabía que el acercamiento por detrás no era un intento de arresto sino algo más siniestro para eliminar una amenaza a la corrupción que ella había revelado. La evidencia plantada y la intimidación habían fallado, por lo que se escaló a la acción directa bajo el manto de la oscuridad. Reynolds seguramente convenció a Wilson de que su única opción era silenciarla y destruir las pruebas. Las figuras se acercaron al porche trasero. Jade vio rostros parcialmente cubiertos con pasamontañas. Reconoció la formación característica de Reynolds y su patrón de movimiento. A su lado estaba Delaney, quien había plantado el arma como evidencia. Los otros parecían guardias privados más que policías, negándolo. Uno llevaba un bidón de gasolina, con la intención de incendiar la casa con ella dentro, destruyendo pruebas y eliminando a un testigo con apariencia de accidente trágico. Jade comprendió que sus opciones ya no eran autodefensa legal, sino supervivencia frente a una amenaza mortal. Activó remotamente el sistema de rociadores, no para apagar fuego, sino para confundir y reducir la efectividad del acelerante. El repentino rocío sorprendió a los intrusos, interrumpiendo su formación. En ese momento, Jade dio la orden táctica a Sierra y Titán con una sola palabra, desatando su entrenamiento especial. Los perros se movieron como sombras en la oscuridad, usando técnicas de infiltración en territorio hostil. Titán rodeó al grupo por detrás, mientras Sierra flanqueaba desde un costado, ambos invisibles hasta estar en posición. Los intrusos nunca los vieron venir. El primer ladrido de Sierra ese día marcó el inicio del combate. El sonido agudo y autoritario congeló a los invasores en confusión, incapaces de localizarlo. Titán atacó al hombre con el bidón con técnica de derribo especializada, deshabilitándolo sin fuerza letal. La precisión fue directa a la amenaza más significativa. Reynolds demostró las avanzadas capacidades tácticas del perro.
El arma quedó alzada, pero Jade ya estaba en la esquina de la casa, su entrenamiento evidente en postura y movimiento. «Agentes federales en la propiedad», gritó, aprovechando la presencia del Departamento de Defensa para crear incertidumbre. «Bajen las armas inmediatamente». Los veteranos en el frente escucharon el ladrido y se aproximaban usando su propio entrenamiento para asegurar el perímetro. Las cámaras de prensa se activaron por la conmoción y sus luces expusieron a los intrusos enmascarados. Reynolds dudó, atrapado entre retirada y agresión, con el arma aún alzada en frágil equilibrio. Llegó otro vehículo, el auto personal de Bennett, a gran velocidad, frenando en seco al borde de la propiedad. Emergiendo con heridas visibles en el rostro, gritó: «Me atacaron en mi casa, dijeron que pagaría por traicionar al departamento». Su llegada causó una distracción crítica. Mientras Reynolds se giraba hacia la amenaza, Sierra ejecutó maniobra especializada, mordiendo la muñeca del oficial y desarmándolo con daño mínimo, dejando la mano inútil temporalmente. Los otros intrusos, al ver al líder neutralizado y la operación expuesta por luces y cámaras, comenzaron una retirada caótica hacia los árboles, sin llegar lejos. Los veteranos habían establecido perímetro de contención y la policía estatal respondía a la alerta bloqueando la carretera en minutos. La propiedad quedó asegurada. Los intrusos detenidos y asistencias médicas atendieron a Bennett y a los atacantes heridos. Jade revisó a los perros cuidadosamente antes de enfocarse en Bennett, quien había arriesgado todo para advertirla. Su voz temblaba entre miedo e ira. «Vinieron a mi casa. Dijeron que solo hablarían. Pero me golpearon cuando me negué a retractarme. Mi esposa y bebé estaban adentro. Logré escapar, pero sabía que vendrían aquí». Su valentía al avisar pese a las heridas mostraba la convicción que lo hizo romper filas. Las cámaras capturaron todo: acercamientos a la gasolina, las armas, el ataque combinado. Junto con el testimonio de Bennett y las pruebas físicas, se creó un caso irrefutable de conspiración e intento de asesinato que ni el sistema corrupto más poderoso podría desechar fácilmente. Al amanecer, la causa pasó a manos del FBI, citando evidencia clara de violaciones civiles y penales. Reynolds, Wilson y cómplices quedaron bajo custodia federal enfrentando décadas de prisión. El fiscal general anunció revisión urgente de casos en Willow Creek, con especial atención a incautaciones y arrestos cercanos al complejo turístico. La cobertura mediática escaló a nivel nacional, destacando corrupción, persecución racial y la red de veteranos que la expusieron. Bennett, a pesar de las heridas, dio testimonio completo sobre el acoso sistemático contra minorías. Incluyó memorandos, mensajes y grabaciones revelando el alcance desde Reynolds y Wilson hasta funcionarios y la empresa de desarrollo, financiados con donaciones no rastreables. El ataque fracasó, transformando un caso local en una investigación federal que podría revelar operaciones similares en todo el estado. El entrenamiento militar de Jade le había enseñado que la victoria más efectiva no siempre es la confrontación directa, sino dejar que el oponente se extienda y exponga sus vulnerabilidades. El desesperado ataque de Reynolds hizo justo eso, revelando conexiones y conspiraciones ocultas. La luz matutina iluminó su propiedad, ahora repleta de agentes federales y medios de comunicación. Jade se permitió un instante de reflexión tranquila, con Sierra y Titán a su lado. La batalla no había concluido. Los sistemas de poder luchaban ferozmente por preservarse, pero la primera victoria decisiva ya se había ganado. Las sombras fueron forzadas a salir a la luz. 6 meses después, Jade se encontraba frente a otro tipo de formación, no soldados ni policías, sino una reunión de miembros comunitarios, veteranos y prensa. Los escalones del Tribunal Federal tras ella, la imponente fachada de granito representaba el sistema que, aunque imperfecto, finalmente había brindado una medida de justicia. Las acusaciones del gran jurado resonaron como truenos. Reynolds y Wilson enfrentaban cargos federales por violaciones de derechos civiles, conspiración, manipulación de pruebas, intento de asesinato y corrupción. La investigación se extendió más allá de Willow Creek, revelando patrones en otros 3 condados donde intereses de desarrollo utilizaron el poder policial para forzar a propietarios minoritarios a vender tierras valiosas a fracciones de su precio.
El FBI rastreó conexiones financieras entre fondos donados al departamento y empresas fantasma vinculadas a corporaciones de desarrollo, exponiendo un sofisticado sistema de operaciones legalizadas y corrupción mantenida sin oposición durante años. El oficial Bennett, recuperado de sus heridas, permanecía junto a Jade mientras ella se dirigía a la multitud y cámaras. Su valiente testimonio fue clave para confirmar las acusaciones, inspirando a otros oficiales a romper el muro azul de silencio que protegía prácticas corruptas. Hoy no es día de victoria, comenzó Jade, su voz resonando en la plaza, sino de rendición de cuentas. Demasiados sistemas de poder han operado impunes, especialmente cuando los afectados carecen de recursos o conexiones para defenderse. Lo ocurrido en Willow Creek no fue único ni raro, solo fue expuesto. Sierra y Titán se sentaron atentos a su lado, su disciplina un recordatorio del entrenamiento especializado que ayudó a cambiar el rumbo tras aquel enfrentamiento. Se convirtieron en símbolos inesperados de protección y justicia en la comunidad, representando esperanza en lugar de agresión. El protocolo Centinela que activó para proteger a Jade se transformó en una organización formal sin ánimo de lucro, Veteranos para Defensa Comunitaria, empleando su formación y conocimiento para apoyar y proteger comunidades que enfrentan acoso o intimidación. Lo que comenzó como una red de respuesta de emergencia se convirtió en una estructura con capítulos en 12 estados. El fiscal Marcus Gans tomó la palabra para hablar sobre la demanda colectiva de derechos civiles ya presentada en nombre de los propietarios afectados, con negociaciones avanzadas con promotores y fondos municipales apresurándose a resolver reclamaciones antes de que la magnitud de la responsabilidad fuera pública. Marcus explicó que la compensación financiera era crucial, pero también las reformas estructurales incluidas en un acuerdo de supervisión civil independiente. Cámaras corporales con imágenes accesibles vía registros públicos, auditorías periódicas de incautaciones y cumplimiento para detectar patrones raciales sistémicos. Estos cambios representaban la victoria más significativa al abordar las causas profundas, no solo castigar a actores individuales. El sheriff Daniels fue nombrado jefe interino durante la transición, aplicando un liderazgo ejemplar en un departamento reconstruido desde cero. Bennett fue ascendido a oficial de enlace comunitario, trabajando directamente con vecinos para restaurar la confianza entre policía y residentes. La periodista Lisa Chen, que respondió a la alerta de seguridad de Jade, ganó un premio regional por su cobertura e investigación sobre patrones similares en todo el estado. Su serie documental sobre rendición de cuentas policial atrajo atención nacional a cuestiones antes vistas como incidentes aislados. El fiscal Torres fue designado para una fuerza federal que examinaba la intersección entre intereses de desarrollo y aplicación de la ley, usando Willow Creek como caso de estudio sobre cómo presiones económicas pueden convertir el poder policial en arma contra comunidades vulnerables. Sin embargo, se produjo una transformación en la comunidad. Residentes que vivían aislados, creyendo que el acoso era individual, formaron redes. Se formaron redes de apoyo mutuo e intercambio de información. El programa de protección de veteranos se amplió para incluir capacitación a civiles en documentación, derechos legales y organización comunitaria. Jade estableció un programa especializado que entrenaba a empleados de servicio de perros para veteranos con TEPT, creando un doble propósito para su experiencia militar. El centro de entrenamiento, construido en su propiedad, que los desarrolladores alguna vez codiciaron, ahora servía como espacio de sanación para veteranos traumatizados y centro educativo para el empoderamiento comunitario. Bennett se convirtió en voluntario habitual, encontrando propósito al ayudar a otros a navegar sistemas que antes sostuvo sin cuestionar. La verdadera justicia no es solo castigo, continuó Jade en su discurso ante el tribunal, sino transformación de sistemas, comunidades e individuos. Lo ocurrido en Willow Creek reveló las sombras en nuestras instituciones y el poder de la acción colectiva para sacarlas a la luz. Mientras hablaba, alguaciles federales escoltaron a Reynolds esposado y con ropa de detención hacia la entrada para una audiencia previa. Sus ojos se cruzaron con los de Jade. El hombre que intentó intimidarla, incriminarla y asesinarla ahora enfrentaba décadas en prisión federal. En la expresión de Jade no había regodeo ni venganza, solo la firme mirada de alguien que enfrentó la injusticia y resistió. La última imagen capturada mostró a Jade de pie en los escalones del juzgado, flanqueada por Sierra y Titán en atención perfecta,
mientras Reynolds era conducido encadenado. Se convirtió en símbolo de un cambio más amplio en la conversación nacional sobre rendición de cuentas y justicia. Los sistemas corruptos protegidos durante generaciones no fueron desmantelados por completo. Las transformaciones no suceden en un instante, sino cuando los cimientos se sacuden y las grietas quedan expuestas. La posibilidad de algo mejor se reveló para Jade. La victoria no fue la caída de Reynolds, sino la comunidad formada en respuesta a la amenaza que él representaba. Observando los rostros diversos pero unidos en propósito, Jade sintió algo que no experimentaba desde que dejó el servicio. Pertenecer a algo más grande, una misión digna de su entrenamiento y sacrificio. Sierra y Titán permanecieron a su lado, recordándole que la resistencia más efectiva no siempre viene de la agresión, sino de la disciplina y el compromiso inquebrantable por proteger lo que importa. Gran parte del trabajo continuaba. Jade concluyó sus palabras como promesa e invitación. Esto es solo el comienzo. ¿Qué harías tú ante la injusticia en tu comunidad? ¿Tendrías el valor de levantarte como Jade Walker y el oficial Bennett, incluso cuando el sistema parece estar en tu contra? Comenta cómo construir una sociedad más fuerte, comunidades que protejan a todos por igual. Dale me gusta si crees en el poder de la unión para generar cambio pese a la oposición. Suscríbete para más historias de coraje y justicia frente a desafíos sistémicos. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Recordemos que, sin importar cuán oscuras sean las sombras, siempre hay quienes permanecen en la luz. Gracias por acompañarme en esta historia de resistencia, resiliencia y el largo camino hacia la justicia. La historia de Jade Walker nos recuerda que los sistemas de poder suelen protegerse a expensas de la justicia, especialmente para comunidades marginadas. Pero también demuestra cómo el coraje individual, combinado con solidaridad comunitaria, puede desafiar incluso la corrupción más arraigada. El entrenamiento militar proveyó herramientas para resistir la injusticia, pero fue la red de apoyo de periodistas y veteranos la que impulsó el cambio ético y duradero. No se trataba solo de castigar a malos actores, sino de reconstruir sistemas con rendición de cuentas como eje central. Como afirma el oficial Bennett, incluso quienes forman parte de instituciones corruptas pueden elegir la integridad sobre la complicidad cuando enfrentan injusticias claras. Sierra y Titán simbolizan cómo habilidades especializadas pueden emplearse para proteger, no para dañar. Lo más importante es que esta historia muestra que el aislamiento sostiene la opresión, mientras la conexión genera resistencia. Cuando miembros de la comunidad reconocen su acoso como parte de un patrón mayor, encuentran fuerza en la acción colectiva. La verdadera justicia no se logra con venganza, sino desmantelando estructuras que permiten el abuso y construyendo algo mejor. ¿Has sido testigo de injusticias en tu comunidad y tuviste el poder para alzar la voz? Comenta si crees que la supervisión civil de la policía es esencial o si has visto el poder de la organización comunitaria. ¿Alguna vez enfrentaste discriminación como Jade o deseaste tener el coraje de actuar? Dale like si crees en la rendición de cuentas de quienes ostentan poder. Suscríbete para más historias de resistencia y justicia. Comparte con quien necesite recordar que no estás solo en la lucha contra la injusticia sistémica. Gracias por unirte a esta conversación vital. Recuerda, unidos contra el racismo y la corrupción, un cambio duradero es posible.